Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Congresista, ¿qué tal? Con el comienzo con usted. Usted, sobre todo el mundial este mundial que se viene de 2018, ¿usted tiene esperanzas? ¿Cree que podemos clasificar todavía? Bueno, según la tabla que nos has mostrado, siendo optimistas y comprando calculadoras todo el mundo, lo veo difícil. Lo veo difícil porque escuché hace poco que Perú tenía solamente chance de perder 2 partidos más y ganar absolutamente todo lo que viene. O sea, ya ni empatar. Y eso es bastante difícil, ¿no? Pero lo que se ve ahora es lo que se viene trabajando hace muchos años. Aquí Carlito Franco no me dejará mentir que todo parte de una buena base. ¿Qué canteras tenemos ahora mismo en el fútbol? Se está haciendo en la Federación Peruana hace un trabajo con proyección al 2020 y tantos, con una selección sub-18, sub-15, sub-17 y todo lo demás, pero ¿dónde están esos chicos ahora mismo? ¿Cree que les estamos dando prioridad a esos chicos o como siempre nos concentramos obviamente en lo que la selección puede hacer? Ahorita, mire cómo se han agotado las entradas al partido. El negocio es y será siempre la selección de mayores. Ok. Mucha prensa deportiva solamente se dedica al fútbol. Multideporte hablan un pedacito y en la penúltima hoja del periódico. Entonces es más fácil vender la ilusión a que se te caiga el negocio. Imagínate que empiecen todos ahora a decir no vamos al mundial, es difícil clasificar, no vamos a clasificar, la realidad es esta, pues los negocios empiezan a tambalear. Ahora, ¿por qué la gente se come tan fácilmente esta ilusión? ¿Por qué se agotaron las entradas así? Sí, pero ¿quiénes estaban en primera fila comprando esas entradas o intentando comprarlas? Me imagino que muchos revendedores, pero más razón todavía. Quiere decir que incluso hay un mercado, ¿no? Digamos, que viene después, que incluso va a pagar más del precio que están oficialmente las entradas. Yo esperaría que las entradas las regalen, no que las vendan. Correcto. ¿No? Porque ¿qué es lo que va a ir a ver la gente? ¿Va a ir a ver a la selección o va a ir a ver a Argentina? Ahora dicen, no viene Messi, ganamos. Tampoco seamos tan ingenuos, ¿no? Un poquito de ingenuidad. Carlos Franco, a ver, esta famosa frase que dice, ¿no? No esperes resultados distintos si vienes haciendo exactamente lo mismo. ¿Estamos haciendo exactamente lo mismo en el fútbol, en las divisiones menores, en nuestro campeonato descentralizado o no? Estamos haciendo estamos en el mismo camino equivocado de hace 20 años. ¿Cuál es la solución? Muy facilito, Cristian. ¿Cuál? Un golpe de timón muy fuerte y casi como para que lo entiendan, un cambio de constitución en lo que el fútbol profesional se refiere. Es decir, mientras que los clubes de fútbol sigan administrados, o sea, su gestión no esté en manos, como en gran parte del mundo, de Europa y de este continente, en grandes empresas, en grandes inversiones, en grandes riquezas, nuestros clubes a nivel del continente con el cual competimos van a ser pobres. En la última Copa Libertadores, Daniel, hemos sido los últimos clubes en cuanto a tema presupuestario. Hemos tenido que competir con clubes de 80 millones, quienes han ganado y han llegado a la final, han estado en un promedio de 25 millones de dólares. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué los presupuestos son tan bajos? O sea, quiere decir que el campeonato en sí es pobre. Comparado con los otros deportes, con los otros deportes aquí en nuestro país, Cristian, el fútbol tiene mucho dinero, pero comparado con los equipos de fútbol de otros países del continente, estamos en la última tabla. La pregunta es, ¿por qué no impulsamos de verdad? Porque la verdad que el presidente ha generado mucha ilusión con tantas veces que ha repetido la palabra deporte, panamericanos, SAR, fútbol, ¿no es cierto? Ha generado ilusión e incluso su salida al Palacio de Gobierno. ¿Qué necesitamos? Una propuesta rápida. Un marco legal que permita las grandes inversiones, pero no en el pechito, no como sponsor. O sea, que la gestión y la propiedad del club, ¿no es cierto?, esté en manos, como es en Europa y como es en Chile, en Colombia, en México, en grandes holdings económicos. ¿Pero esa es la privatización de los clubes o no necesariamente pasa por ahí? Hay una ley que es la alemana que le mantiene el 51% en los socios y el 49% el gran inversionista. Pero tan importante como la ley, ¿no es cierto?, es que haya personas o un ente de proinversión. O sea, si realmente queremos que el fútbol sea un motivo de satisfacción y de orgullo nacional, tenemos que preocuparnos no solamente que los ministros vayan al Congreso a explicar para las facultades legislativas, sino también hablar con las Bambas, Toromocho, Yamacocha, o sea,
como es en otros países del mundo. O sea, los dos finalistas que han ganado la Copa Libertadores están en manos de Carlos Ardila Lura, en el caso del que ha ganado la Copa Libertadores, un presupuesto de $30 millones, la segunda fortuna Ardila no de es el Colombia. magnate colombiano, claro. Sí, claro, la claro. segunda fortuna, $2.500 millones. Y el que ha quedado subcampeón, Michel Deller, del Independiente de Santa Fe. No es casualidad, perdón, el Independiente del Valle, no es casualidad que nuestro país, nuestra capital, goce de una modernidad hace 25 años y que el fútbol más o menos sea como el hospital de policía o el hospital del ejército. Estancado. Ok. Las llamadas que nos esperen, vamos a terminar primero, por favor, con nuestros tres invitados y vamos de inmediato con Renato y Rafael, así que un poco de paciencia. Ex congresista Daniela Bogotá, por favor. Mira, Cristian, yo discrepo con Carlos. Yo creo que sí ha habido un retroceso real en los últimos 20 años, gravísimo. O sea, ustedes no recuerdan quizá, porque no lo han visto, lo que eran el Interbarrios de la Prensa, por ejemplo, que permitía que cerca de 3.000 equipos de fútbol se formen cada verano en el país. En el Perú hemos destrozado lo que había de deporte escolar. Y mientras tú tengas 16 clubes quebrados, como los que menciona Carlos, y esa es tu esperanza de resolver el deporte, Uruguay tiene 4.500 futbolistas profesionales, un país de 3,5 millones de habitantes. El Perú tiene 25 futbolistas profesionales en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí se enseña en las escuelas. En las escuelas hay deporte, en las escuelas hay escuela de fútbol. China en este momento China ha puesto como materia obligatoria al nivel de las matemáticas el fútbol. Y otros países ponen la gimnasia y otros países ponen el atletismo. El problema nuestro es un problema de políticas públicas. Y lo que se ha hecho aquí, si hablamos de dinero, el Perú ha metido en infraestructura deportiva en los últimos 10 años $1.800 millones. ¿Y dónde está? Están ahí, en todos los colegios, en las grandes unidades, en todas las regiones, en todo el país. No hay un solo entrenador, no hay un solo técnico en los colegios, no hay absolutamente nada. Es un abandono absoluto del deporte. Entonces, tú dices, con la era digital, los chicos, ¿no? Con el culo todo el día sentados en una silla o viendo televisión, o están con el aparatito o están con el otro. Entonces, cazando Pokémon. Libertad absoluta para consumir alcohol desde los 13 años. Okay. No hay antes tú no podías comprar alcohol, no podías comprar cigarrillos. Hoy día cualquier hijo de vecino o una bodega se compra su botella de cerveza. Tienes una descomposición social. Se ha eliminado el deporte en los colegios. Tienes 20, 25 clubes a nivel nacional. ¿Tú crees que vas a sacar futbolistas de ahí? Ok, pero digamos, o sea, de prohibir el trabajo, porque en Holanda igual se puede comprar todo eso y más, y sin embargo todos los muchachos siguen jugando Está bien, porque tienen infraestructura, está bien. canchas y clubes. Perfecto. ¿Por qué? Porque tienen una estructura interna que permite jugar. O sea, si tú tuvieras lo que teníamos en el año 85, 87, que fue donde lo quitó Mercedes Cabanillas, los campeonatos escolares que comenzaban a nivel distrital, que pasabas al provincial, que pasabas al regional y de ahí venías al nacional, tú tenías compitiendo no solamente en fútbol, en básquetbol tenías 4.000, 5.000, 7.000, 15.000, 20.000 colegios, y ahí sale la gente. Correcto. Entonces, Pero mira, ahora, qué interesante, ¿no? Porque con la congresista hemos hablado un poco de la selección, pero claro, tú le das el peso a los clubes y tú vas Cristian, un poco más te digo abajo. una cosa, ¿por qué el Perú, y eso va un mensaje a mis amigos banqueros, ¿por qué el Perú es el único país en América Latina que ni un banco auspicia un equipo de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no lo auspician? ¿Por qué tú hablas de privados? Bacus es dueño de Cristal. ¿Por qué Cristal no le gana ni siquiera al Cinco Aguas de Bolivia? O sea, viene un equipo de barrio de Bolivia y le mete 5 goles al Cristal. Y Cristal es ¿cuál es la corporación más grande? Entonces no es el tema del club ni de La Plata, sino es la generación de jugadores. Es la generación de jugadores de abajo. Mira, yo he tenido equipo de fútbol también, Cristian. Yo he tenido. Y he visto cómo talentos enormes se pierden, y esto lo he conversado yo con Daniela Mete en su momento. ¿Cuántos partidos juega un chico de 12, 13 años en el Perú al año? Juegan 15 partidos de fútbol. ¿Sabes cuántos juega un argentino? 80 partidos de fútbol, un niño de 12, 13 años. Correcto. Entonces, porque hay un sistema. Okay. Aquí no hay sistema, no hay una política pública que quiera entenderlo, y seguiremos hablando y discutiendo clubes quebrados y todo lo que Bueno, pero él también ha hablado de un tema de política pública y esa pregunta viene después para la comunidad chihuahua. Si es que ella la responsable, claro, ella. Pero quiero ir rápidamente con Renato. Renato, buenas noches. ¿Aló? Hola Renato, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, Renato, ¿cuál es tu posición? ¿Qué deberíamos hacer para llegar a un mundial de fútbol?
Bueno, creo que en sí es todo un proceso, para empezar desde las menores, o sea, llegar cuando ya crezcan y estén en su mayor apogeo en todo por la selección, pero creo que de un principio que sacrificarse por la selección. Perdón. Menores, pues. A los menores. Renato, Sí, ¿cómo decía sacrificarse por la selección? sí. Pero explícame eso, ¿cómo sacrificarse por la selección? Me perdí ahí. Bueno, sí, o sea, todos somos peruanos y tenemos que dar todo por nuestra banquirroja. El apoyo de la hinchada la tienen, porque es obvio que, o sea, siempre en todos cuando venden las entradas se agotan en pocos días, y piensa que, por ejemplo, cuando Perú perdió contra Bolivia, el mismo día que se jugó contra Ecuador, la hinchada dio todo por el equipo, porque le tenemos fe, los peruanos le tenemos mucha fe, especialmente al fútbol. Al fútbol. Y más que todo es, a pesar de que no nos da tanta felicidad, por decirlo así, lo apoyamos. Correcto. Me quedó clarísimo. Tú eres un hincha, pero a morir, Renato. Ese es el tema, que quizá demasiado sentimiento. Estamos viendo el tema muy emotivamente. Rafael, por favor, buenas noches. Aló. Aló, Rafael, ¿cómo estás? Aló, ¿cómo está, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo creo que es una suma de lo que han dicho los dos señores, ¿no? Definitivamente tiene que haber una cantera de jóvenes, incentivar lo que es, como dice el señor Abuataz, todos esos deportes que ayudan a que los jóvenes se surjan, los campeonatos que harían interescolares, todo. Pero definitivamente tiene que haber lo que es la parte empresarial. Ok, ¿no? ok. La empresa privada que tiene que manejar esos clubes. El Sporting Cristal es un club privado, eso es una asociación que es apoyada por Bacus. Ok. Ya, Bacus tiene sponsor, como la mayoría de empresas, son apoyadas por empresas. Correcto. Pero desde el momento en que haya un privado que busque rentabilizar esa empresa y busque a los mejores, yo creo que en muchas medidas se va a solucionar el problema que hay actualmente en el fútbol. Y que los muchachos también pues, pero Rafael, también le estás perdiendo el tema de las divisiones menores más allá finalmente de los clubes, y si es que cada club tiene o no el financiamiento o el apoyo de una empresa privada. Gracias, Rafael. Quiero ir con una llamada más para volver con nuestros panelistas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Baja el volumen a tu tele, por favor, que ahí lo estoy escuchando. Sí, espérate. ¿Ahora sí? Funciona el control. Ya, listo, dale. Ya, mira, conozco el problema de los niños, porque tengo un nieto que juega en el AKD. Hay un campeonato que ha organizado la federación, pero si vieras, es una mafia completa. Unos árbitros que te quitan, desalientan a toda la niñez. Y eso está manejado por la federación. No hay un control. La cancha la inclinan. ¿Por qué? Porque existe el cuadro rival que tenga es del Cristal. Okay. Olvídate. Ya de hecho, la cancha está inclinada. Entonces, eso disminuye a los niños. Okay. Después organizan los partidos lejísimos. Lurín, Pachacamá, en Comas, no, en canchas periféricas. Okay. Hay esa cancha que ha mencionado el señor Abugataz de los colegios emblemáticos. Sí. Esas canchas no las utilizan, que pueden dar cabida a los niños para que puedan jugar. Hay un campeonato que está realizando la Federación 2003, 2002 hasta la 98. Para que puedan subir, ¿sabes qué cosa tienen que hacer? ¿Qué? Todos los equipos de las categorías de ese club tienen que ser primeros, si no, no suben. Si hay uno que destaca, que es el 2003... Manuel, ¿le dan apoyo a tu familiar que juega? Es decir, digamos, lo ayudan con el tema de, qué sé yo, la vestimenta. ¿Hay algún tipo de apoyo para que el chico se mencione? Nada. Todo tiene que pagar ustedes. Todo.
No, nada, en absoluto. Hasta el traslado, te digo, complicado el tema. Hasta Lurín, ¿cuánto le cuesta a los niños? Correcto. Listo, Manuel, muchas gracias. Y no es una cuestión de países de ricos o pobres, porque en países pobres también la organización es tal que hacen que los niños puedan llegar, se les organiza un bus, que puedan llegar a jugar fútbol y qué sé yo. Aquí los chicos, si date cuenta, las divisiones menores, los padres tienen que colaborar mucho con el club o con la academia que se puso en verano y quiere mantenerse hasta en el invierno. Sí. Aquí está la Academia de Barcelona, la Academia de Boca, la Academia del Inter o de la Juventus. Sí. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie. ¿Quién mira eso? Es un negocio. ¿Con el permiso de quién están trabajando? Están trabajando con nuestros niños. Entonces, el negocio es inmenso. Y pero le hacen creer al niño... esto es para potenciar la figura. Le hacen creer al niño que se va a ir a mitad de año a jugar un partido en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. Y ese niño crece con esa ilusión. Juega con esa ilusión, va a entrenar con esa ilusión y llega el día del viaje y si su papá no tiene, Leila, no va. Estás hablando de una elite que puede darse el lujo de pagar una academia. No, anda tú paga la academia del Barcelona, anda paga la del Real Madrid. ¿Cuánto te cuesta? O sea, ese es el problema, es que nosotros como Estado tenemos la obligación de brindarle oportunidades a todos por igual, democráticamente, no porque tienes un padre que tiene recursos y no lo estamos haciendo. Que es lo que está ocurriendo el día de hoy. O sea, ¿cuáles son los deportes en los que destacamos? Políticas esquí públicas. Acuático. ¿Por qué? Porque una familia, banca, pues claro. Porque una familia, o sea, donde menos pone dinero el Estado son los deportes que nos traen medallas. Que es el esquí acuático, la tabla, que todos estos muchachos que están con en todas las cosas se compran su tablita, que les cuesta 500, 600 soles o dólares, y hacen su deporte. Donde pone el dinero el Estado, no hay resultados. Porque además esa plata va al bolsillo de los dirigentes. Okay. Es otro corrupción problema. entonces, corrupción entonces también. Carlos. A ver, yo creo que la familia que pone plata pagando la academia, comprando la tabla o del esquí, ¿qué es? Es una inversión privada. En tu hijo, en tu sobrino, pues es una inversión privada, ¿no es cierto? No sé si me permitas hacer un poco de futurología. Soy Cristian, ¿no es cierto? Y ponle octubre o noviembre de este año, o el próximo año. Perú eliminado del próximo Mundial. Entonces, todos los que estamos en el fútbol vamos a decir tres cosas, que es, hay que pensar en largo plazo, hay que invertir en menores y hay que olvidarnos de los próximos 2 mundiales. Ya nos olvidamos de 8 mundiales, ya yo creo que no hay que olvidarse más tampoco, no vamos a estar repitiendo. Hay que invertir en menores. ¿Quién va a invertir en menores? Cuando sea masivo y amateur, el Estado, como plantea Daniel, por eso que no discrepo en ese tema con él. Pero los menores, quien tienen que invertir son los clubes, porque los jueves a donde van a profesionalizarse y a practicar para terminar yendo a Europa o ser el sustento de una familia, es a un club de fútbol o al Divino Maestro. Pero vamos, por ejemplo, Carlos, entonces, perdón para cortarte, vamos al ejemplo de Argentina. ¿A qué edad salen, digamos, del fútbol, del apoyo estatal y pasan ya a los clubes del barrio? Porque ahí me imagino que son clubes pues de años que están en tal barrio y de ahí vas pasando a un club profesional que por ahí tiene divisiones menores. Es toda una política de los clubes porque no se considera costo sino inversión. Nosotros en el fútbol peruano la inversión en los clubes en divisiones menores llega con las justas al 8-9% y en Argentina bordea el 30% de un presupuesto de un club de fútbol. Pero entonces tú no coincides con Daniel y con Leila que finalmente tiene que haber un apoyo del Estado, tiene que invertir mucho más, o tú crees que se lo tienen que dejar solamente a los clubes? No, por supuesto, no tienen nada que ver solamente los clubes. A ver, Daniel, ¿no acaso fueron las grandes unidades que construyó Odría en donde vinieron los campeonatos escolares y generó Cubillas, Cueto, Chumpi? Sí. ¿No fueron las escuelas militares también en una oportunidad top en disciplinas y también las que tú has mencionado? Cuando había una política, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le pides a los clubes que inviertan en divisiones menores si somos pobres? Los clubes somos pobres. Y lo que me parece un egoísmo es que todos los que estamos aquí, gocemos de la modernidad del país de los últimos 25 años que se ha sustentado en base a la inversión privada, ¿no es cierto? Las clínicas, el aeropuerto, los malls, los infraestructura, transporte. Es más, la mega obra en Cieneguilla del Canal 4 como un elemento del desarrollo y la modernidad de la televisión peruana. ¿Y por qué el fútbol tiene que permanecer en una década
del 70 o del 60. Disculpa, Carlos, no es una década. Son 4 décadas claro, atrás. Pero, ¿por qué tenemos que permanecer como modelo de gestión y administración? ¿Pero a qué te refieres con ese modelo? ¿Lo que ha planteado Daniel? ¿De que sea el Estado finalmente quien se banca todo? Que el Estado cumpla con su obligación. El Estado cumple una obligación en un rol amateur de una edad de pero esa no le está cumpliendo. No existe. No existe. Eso y encima, que no existe, llegan a clubes en donde la inversión en menores se considera costo y no inversión, y clubes pobres porque hay... ¿Pero qué ofrecen los clubes para el tema de gestión? Lo que pasa, escúchame, Carlos, escúchame un ratito. Lo que pasa es que no estamos viendo las cosas, quizás ustedes son muy jóvenes. En el Perú el fútbol se desarrollaba porque el señor Nicolini metía la mano en su billetera y él mantenía el club. No recuerdo el de tu club, el señor tan conocido que hizo el estadio y todo. Todo era dinero que venía el dirigente con su billetera cargada y armaba el club. Eso ha sido así, el Municipal, el Cristal, la señora Bentín, y todo era así. Sí. El mundo evolucionó, ya no puedes tener tú, nosotros no tenemos como los rusos multimillonarios, nosotros, por eso te digo que la clase empresarial nuestra no está al nivel. Entonces, si no tienes una clase empresarial al nivel de tú tener como un colombiano que tiene 2.500 millones de dólares y le da la gana de sacar campeón a su club, aquí no hay uno solo. No hay un solo multimillonario peruano que ponga un centavo en el deporte. Entonces, es que si tú estás esperanzado... ¿Necesitamos millonarios para salir del foso del fútbol o qué? Es que es lo que está planteando Carlos. O sea, Carlos dice, necesitamos multimillonarios, pero lamentablemente los multimillonarios peruanos les da alergia al deporte. Tenemos multimillonarios, en buena hora por ellos que disfruten de su dinero, pero no esperemos que ellos se les rompa el codo y que inviertan un centavo, porque no les da la gana de hacer, no lo hacen en los últimos 25 años. Y tenemos varios multimillonarios. Ok, de eso vamos a volver contigo, Carlos. Déjame ir con la congresista. ¿Qué tipo de gestores están bajo la dirección de los clubes? ¿Qué tipo de profesionales? 4 clubes intervenidos y los demás que están haciendo agua y cada vez se van a ir más abajo. Okay. Entonces, el tema de gestión es también el tema de qué tan atractivo soy para la empresa privada. Ahora mismo, para la empresa privada, no es conveniente comprarse un equipo de fútbol. ¿Qué nos da? Buen punto. ¿Qué han hecho los clubes para hacerse atractivos? ¿Han gestionado bien lo que han tenido? La marca que puede significar un Universitario, una Alianza Lima, etcétera. Sé que tengo a mi amigo Rubio que está justamente trayendo gente especialista en el tema de gestión deportiva y qué sé yo. ¿Ahí hay una autocrítica, Carlos? Absoluta. Los dirigentes en los últimos 25 años hemos fracasado en nuestro rol de tener un sueño, una ilusión y un futuro, que es llegar al Mundial y ganar una Copa Libertadores. Nos hemos contentado solo con ganar el campeonato local, sabiendo que después no íbamos a tener plata para no dar vergüenza en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. Pero lo que quiero que se entienda claramente es que la crisis del fútbol peruano no es un monopolio de nuestro país. La tuvieron en su oportunidad y en la década del 50, en la década del 60, en la década del 80, países en Europa, países como Colombia o Ecuador que no ganaban nada, y Chile. Entonces, cuando hago planteamiento de esta naturaleza es porque durante 2 años hemos financiado un proyecto de investigación a nivel mundial que nos trata de explicar cómo esos países salieron de un fútbol empobrecido, fútbol profesional estoy hablando. Okay. O sea, también me olvidé algo, Daniel. El club no es, el fútbol no es que no sea rentable, ¿eh? El fútbol es rentable como unidad de negocio. Sí. El que no es rentable o es deficitario es la administración del club de fútbol, que son dos cosas totalmente distintas. O sea, el club de fútbol es un satélite en donde está merchandising, marketing, empresarios, jugadores, entrenadores, dándole vueltas ahí al negocio del fútbol. ¿Y qué te dicen? El 90% de los clubes en el mundo son deficitarios, pero la gran cantidad de fútbol exitosos están en manos de grandes inversionistas. Lo que no ha podido responderle este estudio, ¿no es cierto?, es ¿por qué, la pregunta que hace Daniela y Leila, ¿por qué en nuestro país somos los únicos en Sudamérica, después de Bolivia, que nuestros clubes, incluso los populares, no están en manos de grandes empresas? ¿Por qué no le interesa a una minera de cobre? ¿Por qué no le interesa a una minera? Pero no será por la gestión, por el tema de la gestión de la cual habla Leila. Pero yo creo, me compro la gestión, pues. Yo compro el CUT y ya tengo la gestión. Mira, como tú no tienes un mercado paralelo
que vas a vender zapatillas de fútbol porque no existe la práctica a nivel menores, que es lo que ocurre en países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, donde la masa, la base es la que consume. Aquí no hay. Probablemente es una buena idea que les puedo dar a ustedes que están vinculados. Hay estas grandes peluquerías, porque lo más que vemos en las canchas de fútbol son unos peinados cojonudos, hermano. Entonces, yo creo que lo que debería, porque carajo, no nos gana nadie. No, eso no nos gana nadie. No, tú lo pones, no se meta con los peinados, por favor. No, tú estás. Tú pasas. Pero por ejemplo, Montalvo. A nivel mundial. Pues, no, pero te digo, de repente, pues, Specky Cofiur y ellos deberían, pues, ellos deberían de auspiciar, pues, a la U, a la Alianza, al BOI, porque, carajo, todo lo que tú. No vas a ver buenas jugadas, no vas a ver nada. Pero peluquería, eso sí no nos gana nadie. Déjame darle, por favor, la palabra a nuestro televidente. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos. Mire, en realidad yo pienso que el problema del fútbol peruano debe ser un problema global. Es decir, abarca tanto dirigentes como futbolistas también, ¿no? Y se ve claramente en el campeonato local como a veces los clubes grandes, llamados como Alianza, la U, traen de repente jugadores del extranjero mediocres, ¿no? Y hay un fútbol también mediocre, donde lamentablemente el futbolista peruano que viene de las canteras de la Alianza, de la U, se ven superados ante unas personas, de repente unos jugadores que no dan la talla, pero no, y cuando salen al exterior a competir, peor todavía, ¿no? Ok, clarísimo. O sea, ¿te parece, digamos, que no se le da prioridad justamente a los futbolistas peruanos jóvenes porque se trae este tipo de jugadores extranjeros de muy bajo nivel? José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. El tema es el siguiente, Cristian. Por favor. La falta de institucionalización en el fútbol. Ese es el tema. Dentro de los 16 equipos hay feudos de 10 caporales, como Edwin Oviedo, que tiene a Lauris, como Acuña, que tiene al Vallejo, como Rojas, que tiene el Sport Huancayo, como Vázquez, que tiene el Real Garcilaso, como Benito, que tiene al Ayacucho Fútbol Club. ¿Qué sucede? Son negocios particulares, sin infraestructura, sin socios, sin estadios, sin divisiones menores. Ese es el tema. No existe fútbol profesional peruano. No hay socios, y como Juan Carlos Bautista lo decía, en el fútbol peruano somos pocos y todos nos conocemos. ¿Qué sucede? El Sporting Cristal es una sociedad anónima cerrada. Son 16 los directivos y punto. Universidad de Deportes tiene los socios, igual que Alianza Lima, anulados en sus funciones, como consecuencia de no haber sido los responsables de sacar adelante esa institución con 100 años uno y con 90 el otro. ¿Qué viene a continuación? Hay un club como el Deportivo Municipal, que en base a una buena administración de Oscar Vega, está tratando de recuperar el espacio perdido y volverse a insertar entre los grandes del fútbol peruano. No hay divisiones menores, no hay trabajo, no hay didáctica, no hay fundamentación, no hay competencia, no hay política de Estado, estamos absolutamente en nada. Son 2.600 personas las que están en el fútbol. Universitario de Deportes tenía 1.200 socios activos votantes, que reeligieron 2 veces a Alfredo González. Alianza Lima tenía 800 socios activos votantes, que eligieron, entre otros, a Carlos. El tema es ese. Muy poca gente que no tiene idea. Y si vamos a ver quiénes son los 16 presidentes, no hay know-how. Son gente que no saben qué negocios están metidos. Correcto. La prueba al campo, la porquería de campeonatos que hacen. Campeonatos totalmente paupérrimos con estadios vacíos, que la televisión los tiene subordinados y agarrados del cuello, porque les pide 44 fechas, y no hay 44 fechas en los bolsillos de los espectadores que puedan ir a pagar. El pueblo es sabio. Correcto. El pueblo es sabio. Los felicito, José. Clarísimo. Los felicito. Muchísimas gracias. Una llamadita más para irnos a la pausa y luego regresamos con nuestro panel. Guillermo. ¿Y las galletitas? Hola, Cristian. Los peinados. Totalmente de acuerdo con Aguacás.
El problema es que el gobierno tiene que fomentar el deporte en los niños. Si no fomentamos desde niños el deporte, no van a aprender a competir nunca, pues no van a aprender a ganar, a entrenar, a ser puntuales. Correcto. El deporte es importantísimo para cualquier nación que quiere prosperar, que quiere progresar, que quiere ser unida, que quiere ser responsable. Pero cuando me dice de los colegios, Guillermo, por ejemplo, no sé si tienes hijos, nietos, sobrinos, pero ¿acaso no le fomentan el fútbol, no le fomentan el deporte? No, ¿quién le fomenta? Interescolar, ¿acaso? Antes había campeonato interescolar a nivel nacional. Sí. Imagínate, los chibolos viajaban, era otra cosa, otro mundo. Correcto. Olvídate, el Estado tiene que fomentar poniendo unidades técnicas en los colegios, profesores, que haya competencia. Si hay competencia, van a salir ganadores, pero si no hay competencia, olvídate, pues, hermano. Me queda clarísimo. Guillermo, un abrazo. Si no hay competencia en divisiones menores, es bien difícil que haya también competencia a nivel de clubes. Claro. Me voy a ir a la pausa, pero Carlos, una cortita. ¿Es competitivo nuestro campeonato profesional? En lo absoluto. O sea, desde que nuestra asociación debería asemejarse a un CAPECO o una Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, son 16 personas que pelean por ganar un partido el día domingo, pero no ven el fútbol con una integralidad como un negocio para llegar a un no es competitivo. Y ahí también vamos a ir a la pausa y vamos a regresar porque, claro, dio el ejemplo de, efectivamente, gente con dinero que tiene clubes, ¿no? Dio el caso de los Acuña, ¿no? De Oviedo, justamente, pero no sé si es que esos clubes, digamos, se prestan para solamente jugar el campeonato, pero si están también, completamente comprometidos con divisiones menores. ¿Tienen divisiones menores esos clubes? Con eso regresamos tras la pausa, no se muevan. Ok, estamos de vuelta, sí. Mira, hablaban de los clubes. ¿Cuántos socios tiene el River Plate en Argentina? Más de 30.000. No, casi 80.000. 800.000 socios en Argentina, el River Plate. Averigua cuántos tiene el Boca Juniors. En el Perú no tenemos esa cultura. O sea, los clubes son de 800 personas, 1.000 personas en el mejor de los Pero casos. también lo cerraron, porque era antes un grupo, ¿no?, de gente por ahí adinerada que se hizo, pero nunca fue que pensaron abrir el club para más socios y que sí. No, era un club de patas nada más, porque se reunían. Y ahí se han quedado. Y ahí se han quedado. O sea, nos hemos quedado en lo que era hace 70 años. O sea, no hemos evolucionado. Sin faltar el respeto, yo no creo que tengamos clubes. Yo creo que tenemos equipos que juegan el fin de semana y a ver dentro de todo quién es el mejor y se lleva la copa a fin de año. Te está dando con palo ahí. No, en lo absoluto. No, pero digo, ¿cómo defines? ¿Es un club Alianza Lima o es un club de patas? Es un diagnóstico certero lo que ha hecho Leila. A ver, Alianza Lima, 115 años, ¿no es cierto?, de historia. 1.000 socios, ningún campeonato internacional, no tenemos una sede social ni un complejo de menores. ¿Qué somos? Una historia y una marca, pero somos una marca finalmente. Por lo tanto, en algún sitio del mundo, alguien tiene que estar interesado en una marca tan potente como Alianza Lima. ¿Te acuerdas de las zapatillas Bata, no? Esas son una de las salidas que han permitido que el fútbol colombiano, el chileno y el ecuatoriano estén clasificando un mundial sí, un mundial no. ¿Qué hay que cambiar para poder captar, como dice colegios, Daniel? colegios. No, ya, pero los colegios es el tema de los clubes, pero después es que no, es que hay una parte que nos, como sociedad nos está costando entender. No existe la pirámide. Al no existir la pirámide, no hay de dónde alimentarse. Así es. Entonces, claro, los 16 clubes que tienen, ellos se dan el lujo porque es el sobrino de Leila, entonces tú sí entras, el otro no entra. Y hay cientos de muchachos con tremendo talento que se quedan en la calle. Yo lo he visto, yo he tenido un club de menores de fútbol también. Yo también he estado en la dirigencia de fútbol. No hay dónde puedan participar. El sistema es tan pequeño que tiene la candidata de la Asociación Deportiva de Fútbol y no existe el resto de la estructura que es necesaria para el desarrollo. Como dicen los televidentes, se acabaron los interescolares, se acabaron los campeonatos distritales, los provinciales, los regionales, no hay actividad, no hay competencia. ¿De dónde van a salir? De Nintendo, de Pokémon. ¿Ah? Ahí sí no nos gana nadie. Lo que pasa es que la pirámide está invertida. Así hay una pirámide, pero está invertida. La amplia base no existe. Y es ahí donde se empieza a generar. Nosotros tenemos que generar en el fútbol, o se tendría que generar unidades de negocio. Correcto. Porque apoyo es dame plata. Pero el problema, Leila, es mucho más grave, porque en el Perú existía la Dirección Nacional de Educación Física y Deportes. Esa Dirección Nacional de Educación Física y Deportes fue eliminada del Ministerio de Educación. Y hoy día el deporte y la educación física están en una subdirección con el arte, el folclore, la música. O sea,
Es una cosita más metida ahí. No le han dado la importancia de vida. No le han dado la importancia. Tenemos algunos cuadros, claro. Mi problema es que, claro, los cuadros son mayoritariamente respecto de la selección y no sé si es que la selección, digamos, claro, la selección es el reflejo de la realidad de nuestro fútbol. Ahí está el tema. Pero viendo lo que le pasa a la selección, digamos, lo único que serviría es para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pero veo que eso no se hace. No se ha cambiado. Ahí, por ejemplo, tenemos, mira, partidos jugados por el Perú a lo largo de su historia. Amistoso 282. Partidos ganados, empatados, faltan los perdidos, que es lo más importante. No, ese cuadro no me va a... Claro, está bien, pues está bueno el cuadro, pues está hecho por la federación. Ese cuadro quedamos pero campeones. Ah, bueno, lo hemos completado ahí. Partidos perdidos, 121. Desgraciadamente no podemos ver el comparativo ahí, ¿no? Pero bueno, siempre al final los partidos perdidos son mayores, ¿no? Y estamos hablando de los amistosos, los campeonatos panamericanos. En los sudamericanos hemos tenido, digamos, no sé, mejor desempeño sin haber llegado, obviamente, a hacer papeles muy decentes, ¿no? Hemos tenido justamente un campeonato y qué sé yo, Copa de Oro con CACAF, la Copa Mundial de Fútbol. Ahora, tenemos algunos más, creo que tenemos otro que quería compartir. A ver, ahí está. Perú en los campeonatos, en los mundiales, ¿no? Las clasificatorias. En el 30 nos invitaron, de ahí pasan 40 años. Obviamente ahí también está, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, que se... México 70. Exacto, ahí está. México 70. Mira cómo en el 74 no vamos, pero son seguiditos prácticamente, ¿no? Son 12 años en los cuales vamos de 4 a 3 mundiales. Y de ahí nuevamente ya empieza... Sí, pero Cristian, ahí hay un tema que no podemos dejar, que nosotros teníamos dirigencia deportiva. Nosotros manejábamos la Confederación Sudamericana de Fútbol, nadie nos iba a meter el dedo con los arbitrajes, teníamos un buen equipo, pero nadie nos agarraba de lornas como nos han agarrado toda la época de Burgos. Bueno, pero ahí teníamos dirigencia deportiva. Pero ahí también le está dando entonces la certeza de que la FIFA, digamos, era un antro de corrupción, que finalmente si es que uno no se pone de igual a igual, pues a uno simplemente lo chavetea. Y cuando yo hablaba cuando estábamos con el tema de Burga, yo hablaba con presidentes de, no voy a mencionar, pero ahora son prominentes dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, le decía, oye, pero ¿por qué no dices estas cosas que tú sabes? No, me dije, después la comisión de árbitros me tira todos mis partidos en contra. Oye, pero así juegan, si así son las cosas, me dice. ¿Cómo solucionamos eso, Carlos? Finalmente, si esto es así. Creo que hace 25 años, yo insisto, ¿no? Hay una actividad que no está en manos de los privados. Uno de ellos es el fútbol. Los clubes son los semilleros de la selección. Un reflejo es que el actual técnico está saliendo a Europa a buscar a jugadores que nunca los hemos visto por acá, ¿no? Como la Padula o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero Carlos, qué deprimente tu comparación. No, pues hermano, no seas malo. Entonces, ¿por qué? Porque los clubes no estamos siendo semilleros. ¿Por qué? Porque a su vez esa ancha base de la pirámide... Sí, pero Carlos, disculpa que te diga una cosa. O sea, el Producto Bruto Interno del Perú, o sea, si vamos a hablar de clase empresarial, la clase empresarial peruana es un moco de pavo al lado de la chilena, al lado de la colombiana. Entonces tampoco le pidamos a una clase empresarial que es minúscula comparada con la ecuatoriana, la colombiana o la chilena. O sea, tú mira los productos brutos internos, mira los volúmenes de inversión. Claro, en términos de consumidores y qué sé yo, claro, el mercado colombiano es tremendamente más grande, ni qué decir del mexicano, ¿no? Pero los mercados macro de los países limítrofes con nosotros como Colombia, Chile y Ecuador no son ni 3 veces, ni 4, ni 5 veces más. Okay. Porque hay parte, Chile yo creo que es comparativo. Hay parte del fútbol que se desarrolla y se gana en la cancha también. No hay que tener un equipo de 20 millones para ganarle uno de 10. Pero tú tienes, ¿cuánto en Brasil? ¿Quiénes son los auspiciadores de los equipos de fútbol? Los bancos. En Chile, ¿quiénes son los auspiciadores? Los bancos. En Argentina, ¿quiénes son los bancos? En Colombia, ¿quiénes son los bancos? Y en el Perú, ¿los bancos dónde están? Y son los bancos más rentables del mundo. Sí, Daniel, se llevan 35% de utilidades sobre todo el patrimonio al año durante los últimos 10 años. No invierten un centavo. Tú has usado la palabra auspiciadores varias veces. Así es. Yo no he usado nunca la palabra auspiciadores. ¿Cuál es la tuya? Inversionista. Que en vez de que el banco chileno le ponga por 1 millón al equipo del Colo-Colo, cualquier equipo esté en manos, sea parte de un holding empresarial, sea Minero, una línea E, una red de clínicas, quien sea, porque hay varias unidades de negocio que van a subsidiar por determinados años a ese club de fútbol que es deficitario en todo el mundo y también en el continente, hasta conseguir objetivos, porque hay una... Como todo en la vida y en nuestro país, hay una relación directa, inversión y éxito, inversión y éxito. O sea, no podemos competir nosotros con nuestros clubes. Entonces, pero, Carlos, un ratito, yo he conversado con los dirigentes de San Lorenzo, brevemente, Cristian. ¿Cuál era el negocio de San Lorenzo? San Lorenzo tiene unas divisiones inferiores que vendían cerca de 20 millones de dólares al año en jugadores menores que no habían llegado a la profesional. O
O sea, ese es el escenario ideal, que yo tengo una industria de jugadores como la que tienen los colombianos. Tienen equipos basados en colegios, en universidades y tienen una industria de jugadores de fútbol. Uruguay es una industria de jugadores de fútbol, acá no hay. Y eso no le diga que la responsabilidad de 16 equipos o clubes van a resolver ese problema. Y si somos malos, ¿qué pasa si en verdad somos malos en fútbol? Y nos cuentan el cuento chino los periodistas argentinos, ay, qué buena gente. No, el fútbol, un fútbol muy técnico, los peruanos, no qué pena que estén en esto. No somos malos, ¿Quién ha dicho que somos buenos? No tenemos jugadores profesionales, y profesionales no quiere decir me pagan por jugar. El jugador tiene que ser profesional todo el día. ¿Cuál es la diferencia de profesional, me pagan por jugar, y el profesional? Entre Vargas y Pizarro, la diferencia entre Vargas y Pizarro. Esa es la confusión de algunos. Pizarro es un profesional. ¿Y por qué no es profesional cuando viene al Perú a jugar por la selección peruana? Pero ¿con quién juega alrededor? Ya, ok. Juega con chicheros, pues. Que aquí, obviamente, viene un jugador que es profesional en el extranjero, de repente el ambiente lo vuelve en un farandulero, en un criollazo. Raymond Manco, por ejemplo, es una pena. Tengo un par de llamadas más. ¿Cuál es la primera, Catherine, por favor? ¿Tisú? Merizú, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería hacer hincapié en dos cosas. Necesitamos niños que a los 10 años ya conozcan la técnica, y la última, la que enseñan en Europa. Para eso se requieren entrenadores con 5 años de universidad y que estén en todos los colegios, no solamente en los clubes. La gente sabe la respuesta. Correcto. El espectáculo es el que te va a dar después el club, y se van a generar a la hora que vayan a querer ir a ver a estos deportistas. Correcto. Y obviamente, como en todo, siempre hay unos que nacieron estrellas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero para eso necesitamos todo un país trabajando. Claro. Un deportista trabaja, a pesar de que tenga 10 años, trabaja 4 o 5 horas diarias entrenando. Correcto. Tiene competencias todos los sábados y domingos y todas las vacaciones. Es que para que el talento se manifieste, uno lo tiene que agarrar trabajando, ¿no? Jaime, ¿cómo estás? ¿Desde Iquitos? Sí, de Iquitos. Buenas noches. Jaime, ¿qué fue del CNI? ¿Qué fue del Hungaritos que jugaba su Copa Perú? Yo me acuerdo. ¿Cómo está el fútbol en Iquitos y tu posición al respecto, Jaime? Dale. En Iquitos damos pena porque el CNI después de 20 años subió y no duró un año. Pero yo quiero, por favor, primero felicitar al panel y a usted por su programa y por estar conversando de fútbol. Yo quiero basarme en la pregunta ¿qué tenemos que hacer para ir al Mundial? Y quiero enfoque, respetando la opinión de todos ustedes. Quiero primero ir al Mundial del Brasil, el último Mundial. El técnico de Holanda, Van Gaal, a los 93 minutos hizo un cambio de arquero, porque se veía que él se daba cuenta que venían los penales. Sí. Eso es una locura. Y esa locura es lo que yo creo que también se necesita en el fútbol, de traer un buen entrenador. Bielsa en Chile transformó el fútbol chileno. Sacó del anonimato jugadores que nadie los conocía. Pero este señor fue a Chile y puso sus condiciones como entrenador. Dijo, yo soy el entrenador, acepto, pero estas son mis condiciones. Yo voy a hacer prevalecer mis estrategias. Jugadores, repito, que nadie conocía. Correcto. Ahora son estrellas mundiales. Jaime, pero... Y él los llevó al Mundial. Ok, pero digamos, ya los equipos estaban en algo. O sea, ¿tú crees que un buen entrenador como Bielsa nos lleva al Mundial o nos soluciona el fútbol peruano? Que son dos cosas distintas. No, las dos cosas. Okay. Bielsa soluciona las dos cosas, porque Bielsa viene al Perú, toma el control de todo y revoluciona todo. Bielsa nos lleva al Mundial. Ok. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para ir al Mundial? Traigan a Bielsa y nos vamos al Mundial. Ok. Mira, Cristian, lo que dice... El fútbol, señor periodista, disculpe para terminar. Sí, por favor. Se gana con buenos entrenadores. El fútbol de hoy es moderno, se cambia la pizarra. Yo te voy a contar... Gracias, Jaime. Quédate, Cristian, te voy a contar una confidencia. Yo tuve en mi despacho a Marcarián y nos reunimos y conversamos más de una vez. Y él lo que nos dijo y lo que le dijo al presidente de la República, lo que dijo al ministro de Educación, que era que había que volver a los colegios. Y no les dio la gana de hacer caso.
mucha gente ha criticado a Marcarían. Marcarían cuando vio que no sabían correr, que no sabían patear, no sabían parar, no hay escuela, o sea, no hay formación. O sea, tú anda, mira, en Barcelona, he estado un tiempo en España ahora. En Barcelona hay 25.000 equipos, escuelas de fútbol, de los colegios. 25.000 escuelas. ¿Cómo no van a salir futbolistas de ahí? Correcto. Saben parar la pelota, saben patear. Correcto. Tenemos una última llamada, porque después queremos volver, porque claro, el tema de la técnica y de verdad de los menores. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches. Bien, cuéntame. Aló, Cristian, entendemos porque yo creo que para ir al mundial hay que trabajar desde abajo. Y comparto totalmente lo que menciona al señor Bogotá. Yo creo que hay muchos jóvenes con talento, están muchos niños con talento que no tienen ninguna posibilidad de llegar a los clubes profesionales. ¿Por qué? Porque como dicen, va solamente el sobrino o el hijo de un socio o hijo de un directivo, pero hay mucho talento por las calles. Yo vivo acá en Callao, en La Perla, hay muchos chicos que juegan con talento, pero que lamentablemente no tienen la oportunidad de llegar a un club de primera. Entonces la única que queda la solución está en los colegios. Correcto. Trabajar, yo estudié en Ricardo Palma de Surquillo. Correcto. En la época del 73, cuando salían los grandes interescolares de fútbol, cuando se jugaban las finales en el Estadio Nacional, tenían clubes de provincia. Entonces, eso debe volver ahora. Muñante, Ramírez, ¿de dónde salieron? Correcto, ahí están entonces. Técnicos formados en la escuela de entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol. Correcto. Porque sea con el que se financie con el recurso de la propia federación, ¿no? Y con el recurso del Ministerio de Educación. Clarísimo. Esa es la única forma de cambiar de chip, formar niños de 12, 13 años, para que salgan adelante. Listo, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Parece que la gente sabe mucho. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar contigo, Carlos, para ver si es que finalmente las cosas están cambiando con esto, porque claro, la gente esperaba mucho de la salida de Burga, y de la entrada de Edwin Oviedo. ¿Hemos cambiado de norte? ¿Hay un nuevo plan? ¿Estamos yendo hacia otro lado o no? Me lo respondes tras la pausa, por favor. Venimos, no se muevan. Esa es la respuesta. Aquí vamos a ver la respuesta que nos ha mandado un tuitero, que es, claro, la respuesta, la verdad, yo no he visto a la persona más sabia cómo hacer para llegar a un mundial. Carlos, hemos cambiado en el tema, deberíamos tener esperanza y yo prácticamente no he escuchado a Edwin Oviedo. Bueno, sin embargo, le dan 60 y tantos por ciento de aprobación. Los que quieren dejarse engañar tienen todo el derecho de vivir engañados. O sea, te agradezco porque esta es la primera mesa de diálogo sobre el fútbol, la posibilidad de clasificar al mundial después de muchos años. Había un periódico, ¿no?, El Decano, que hacía estas mesas talleres. Eres el primero que está insertando este tema de conversaciones. A Daniel y a Leila le hemos visto hablar del deporte en general y de los panamericanos, pero por primera vez pones este tópico. Respecto a los temas que Daniel plantea. A ver, en el caso de San Lorenzo, Daniel, esta fábrica de niños, San Lorenzo estaba literalmente quebrado. Tuvo que venir Tinelli, un inversionista privado, para levantarlo. Cuando el club nuevamente empezó a caer, para que sepan ustedes, entraron 26.000 nuevos socios refundadores. ¿Gracias a quién? A la elección de Francisco I. Hay países en el mundo como el PSV en Holanda que deciden no ganar campeonatos, sino ser solamente ser semilleros. Sí. Entonces, a veces, sin ánimos de polemizar, a veces creo que esto puede caer. Entonces esto puede caer en un tema de política. ¿Por qué? Porque las actividades, cuando están en manos de los privados, una red de clínicas, los privados saben cómo van a buscar los seguros, van a promover leyes al Congreso, van y hablan con los agentes del gobierno, ¿no es cierto?, para que su cadena productiva funcione. Entonces lo que digo es, si los clubes están en manos de estas grandes empresas, son ellos los que van a interesar que los clubes, que el fútbol se practique en los colegios, que en las grandes unidades vuelva con el tema, que los semilleros. ¿Por qué? Porque necesitan que la cadena exista. ¿No ves que la gran masa de jóvenes son los semilleros de los clubes, quien a su vez es los semilleros de la selección? Entonces, Carlos, pero ¿Barcelona tiene inversionistas o tiene socios? A ver, te voy a dar una cifra y te vas a agarrar de la mesa. ¿Sabes cuánto debe la Liga Española, a la que tanto hablamos? 2.200 millones de euros. ¿A quién se los debe? Todas las deudas de ellos, de los cuales 770 deben a la SUNAT española. ¿Tú crees que al gobierno español se le ocurre poner al Barcelona y al Real Madrid, ¿no es cierto?, en sala de cuidados intensivos, como han puesto a la Alianza y la U, con un técnico de enfermería y una aspirina para que agonicen por 15 años, como quieren los administradores, solamente para mantener su sueldo de más de 70.000 soles, más IGB, más el 10%? Imposible. Entonces la SUNAT lo primero que tiene que hacer es
terminar cuanto antes con estas administraciones temporales. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué hacer si finalmente si nadie arregla el tema? Deuda. ¿Y la deuda quién la paga? ¿sabes qué hacen los privados cuando hay un problema, Cristian? Liquida. ¿Sabes lo que hacen los privados cuando hay un problema? Investigan qué pasa en otros mercados en el mundo. Y eso Bueno, es lo que hay que pero hacer. viendo, Carlos, Tenemos que ir. No me ha contestado respecto de Oviedo. ¿Está haciendo algo Oviedo? Un sí o no, por favor. está tratando, yo creo que está tratando Leila, dentro de las limitaciones de lo que ¿está hay. tratando Oviedo? Le damos el beneficio. Han empezado con los más chicos y eso está bien. Pero es una ficción. Oviedo, sí, ¿ah? bien. Es el Mira, ellos han puesto un panel. Ponme algunas respuestas, por favor, mientras Ellos han puesto un panel que están trabajando con 250.000 niños. Si fueran 250 lo aplaudo, Oviedo, pero que no nos pongan un panel diciendo que están trabajando con 250.000. Ojalá fueran 250. Preparación en el día a día, solo eso, aunque nuestra selección no genera avances que nos permitan avanzar o alcanzar logros como llegar a un mundial. Es que si nos centramos en la selección, se necesita entrega, actitud y sobre todo profesionalismo, ya que técnicamente tenemos buenos jugadores. Reingeniería total y planes a largo plazo, solo así llegaremos a algún mundial, algún día. Pero es que la gente, yo no sé si la gente, por ejemplo, que va a ver a la selección peruana de fútbol, va constantemente los fines de semana a ver a sus clubes o a ver el campeonato descentralizado. Por eso yo digo que es simplemente el reflejo. José Luis Noriega, las presidencias de ligas no pueden seguir en manos de improvisados que fungen de dirigentes. Gunter nos dice, somos 30 millones de personas. No hay 11 buenos, no puede ser. Claro que a este mundial no iremos, pero lo que se necesita son jugadores que en verdad quieran jugar por el Perú y no solo por plata. Pero bueno, yo tampoco compro ese rollo de que todo es finalmente los jugadores, hay que sudar la camiseta, que por aquí, que por allá. Reactivar los torneos de fútbol interescolar e interbarrios, eso es cantera de buenos jugadores con identificación nacional. Nacho Guevara, no traer jugadores extranjeros mediocres que juegan en el torneo local, marginando a nuestros jóvenes de su fuente de trabajo. ¿Eso es así? ¿Los jugadores extranjeros, muchos jugadores extranjeros mediocres? Claro, por si tenemos clubes pobres, pues ¿qué vamos a traer? De primera línea, imposible. Bueno, pero tráete a un muchacho, antes de yo traerme, tráete a un muchacho barato, antes que a un viejo, pues que no sabe finalmente... No, pero Cristian, es un contrasentido, Carlos. Tú mira las recaudaciones que ha tenido Universitario de Deportes cuando tenía el equipo que formó Chale con Ruiz Díaz, con todos los que estaban, los sacaron del equipo y se cayeron las recaudaciones a la 20ª parte. Entonces, cuando comienzas a generar fútbol y la gente comienza a ir a ver a tu equipo, comienzas a sacar... Con sueldos de $40.000 mensuales se te va a caer cualquier equipo, Daniel. Sueldos muy altos, entonces, para la realidad. Porque Daniel se quejaba de los peinados. No me quejo, me encantan. Y de la farándula, ¿no es cierto? Pero es que ellos deben de promover el fútbol. Si tú tuvieses una... ¡Salud, compadre! Si tú fueras dueño del club, ¿lo permitirías? ¿Ah? No. Mira. Posiblemente no. Yo no dejaría uno solo. Ahí está. No. Eso es ser un privado. No. Despierta, Perú, Cristian, despierta, ¿no? Perú despierta. Avísales a la gente que ahorita se está jugando un campeonato sudamericano de atletismo. Ni una sola noticia, ni en radio, televisión, ni periódico. No sé. Aquí tenemos solamente periodistas de fútbol, pero no sé si se llama. Futboleros, peloteros. En fin, la mejor respuesta se las cuento yo. ¿Qué hacemos para para ir al mundial? Lo contestó con mucha sabiduría. Organizarlo, pejito, no te queda. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.